a varios millones de pesos. Y en un momento dado, una de las personas le dice a un inspector, mire, es que, ¿cuál es su nombre? Muéstrame su carnet de identidad. No, lo tengo abajo en el auto, en el subterráneo. Bueno, tiene que bajar acompañado de un inspector. Entonces baja acompañado de un inspector y en el momento en que se sube al auto, teóricamente a mirar la guantera, a sacar los documentos, acelera, casi atropella al inspector, rompe obviamente la barrera del estacionamiento, sale por Avenida Kennedy al oriente, mientras iba cruzando una persona que casi atropella también. Y bueno, se arrancó. Y cuando nuevamente fue interrogado el dueño de casa, entre comillas, dice, mira, sí, lo que pasa es que se arrancó porque esa persona ya tiene un sumario sanitario anterior, al igual que yo, dice él, por infringir el toque de queda. Entonces probablemente se asustó porque es reiteración y arrancó. Esa fue la explicación que dio. La verdad, una situación bastante insólita. ¿Y cuáles son las sanciones para esta gente? Porque ahí está, o sea, gente que ya hace fiestas, todo no respeta nada. Cuando precisamente la gente está tomando conciencia, uno ve que en la generalidad que los ciudadanos están tomando conciencia hace 4 días, que ha bajado la movilidad, ¿no es cierto? De una u otra forma está surtiendo efecto esto de tomar conciencia y resulta que este hombre hace una fiesta. Muy lamentable, Julio César. Efectivamente se ha notado una baja de movilidad desde el lunes, estos 4 días. Ahora, en este caso, las multas que nosotros cursamos son multas sanitarias. Lo normal es 2,5 millones de pesos. Ya van varias de esas multas. Y en este caso, porque hay reiteración, porque obviamente tanta la persona que arrancó, cuyo antecedente finalmente terminó entregándolo el dueño de casa. O sea, el parte va igual, la patente del auto está igual, todo eso. O sea, aunque se arrancó, el parte va igual. Hay reiteración y el supuesto arrendador del departamento también reiteración, porque había violado el toque de queda a los dos anteriormente. Y por tanto, me imagino que en ese caso la multa ahora se aumentaron las penas mayor en la reiteración. Claro. Así es, porque ya se promulgó esta ley, entonces que aumenta las penas. ¿Sabe qué, alcalde? No hablábamos con usted hace tiempo. Y de hecho la última vez que hablamos cuando el ministro Mañalich era ministro de Salud. ¿Qué le ha parecido a usted que hoy día estemos juntos, el tono del ministro París? ¿Usted cree que este tono ha contribuido realmente a un mejor ambiente dentro de lo que se necesita para combatir la pandemia? ¿Nota que hay algo distinto, que se ha generado algo distinto por el cambio de ministro? Sin duda que sí. El tono del ministro París de partida a mí me gusta mucho, en el sentido que es un tono más tranquilo, más como moderado, no se mete en las polémicas, así de repente, ¿te acuerdas que con el ministro Mañalich, en el caso de los alcaldes, hubo de repente unas polémicas muy fuertes, frases muy categóricas? Ajá. El ministro París nunca cae en eso. Tiene una característica que a mí me gusta mucho y creo que podría aplicarse en otros ámbitos, no solo en la salud, que es una persona como de Estado, digámoslo así. ¿En qué sentido digo de Estado? Que es una persona que se mueve en diferentes ambientes políticos, que no viene de un sector propiamente tal de derecha. Si bien trabajó en el programa del presidente Piñera, colaboró con Michelle Bachelet, fue presidente del Colegio Médico, o sea, tiene como una visión del país que no es desde una trinchera. Y eso es muy bueno para ministerios como salud, ministerios como educación, varios más en que son perspectivas como de largo plazo y de unidad. Y por supuesto que los cambios que ha hecho a mí me parecen muy bien. Yo mencionaría algunos cambios que uno podría decir de imagen y otros cambios más de fondo. En lo de imagen... antes de eso, es decir, con lo que está diciendo usted, claramente uno deduce de sus palabras que aquí el cambio para usted era fundamental. Está hablando de alguien que tiene visión de Estado versus alguien que al parecer estaba en la trinchera política, trincherado como el ministro Mañalich. Está hablando de alguien que está dialogando con ustedes los alcaldes y que antes le costó mucho dialogar. Entonces, finalmente, ¿usted cree que de alguna manera estaríamos en una situación distinta si se hubiese cambiado el estilo o el ministro antes de lo que se lo cambió? Es el presidente el que decide los tiempos, Monsi. Creo que ya no vale la pena empezar a decir, oye, se lo debió haber hecho antes, se lo debió haber hecho después. Se hizo y está bien que se haya hecho. Y digo el cambio de imagen en el siguiente sentido, y es que el reporte diario, bueno,
obviamente que es diferente, es distinto. Tú ves el hecho que esté de repente el rector de la Universidad de Chile, que esté una representante de las enfermeras, que hayan estado 2 alcaldes, y me imagino que habrá otros que van a estar en los próximos días. Le da como una cosa distinta, que de repente incluso haya otros ministros, como la ministra de Transporte o la Katy Martorell. Obviamente que por una cosa, que yo creo que efectivamente hay un tema de fondo ahí, y yo recuerdo haberlo mencionado en Chilevisión, no sé si tú estabas en ese momento en tu cuarentena, Monse, pero que es que lo que se hacía anteriormente con el ministro Mañalich y los 2 subsecretarios era muy en la onda de la salud. O sea, se enfocaba la batalla, entre comillas, contra el COVID en cuántas camas quedan, cuántos ventiladores disponibles tenemos. Y la gente, ya. Y siento que faltaba una cosa que ahora está en mucho mayor medida, que es que la batalla no solamente se da en los hospitales, se da en la calle, se da en que nos movamos menos, se da en que cumplamos mejor la cuarentena. Pero y esa eso era una estrategia... creo que con las personas que invita, el ministro París le ha dado ese carácter. Pero es una estrategia... Y también hay otros temas de fondo, como el trabajo con la Dirección Primaria de Salud. Pero es una estrategia de cómo ver la pandemia. No era una casualidad, esa era la estrategia y esa era la mirada del ministro Mañalich y del gobierno en ese minuto, ¿no es cierto? Precisamente lo que le pedían los alcaldes, muchos estudiosos científicos, muchos pensadores de Chile, era que una pandemia era más que el tema de salud, era más que el virus, ¿no? Era un tema social, era un tema económico, era un tema sociocultural, y resulta que el ministro Mañalich se negó en el tiempo, de una manera bien determinada, ¿no es cierto?, a abrir esa conversación y ese espacio. Pero bueno, le puso una lápida ayer el ministro París con todas las frases que dijo, ¿no? Yo no soy un yes man, yo no soy la continuidad. Bueno, yo creo que es cierto lo que el ministro París ha dicho, porque se insiste mucho en que hay que cambiar la estrategia. Yo creo que el ministro París ha cambiado la estrategia. Obviamente que las estrategias no son que yo voy así y de repente voy así, pero son virajes. Y yo veo el cambio en 2 sentidos. Uno, en que ha puesto la pandemia en una perspectiva de sociedad. No es solamente cuántos ventiladores me quedan. 300 ventiladores, ya, ok, bueno, pero la gente dice ya, ¿y eso cómo me toca a mí? Bueno, yo tengo que sentir que si yo me muevo menos y me quedo más en la casa, estoy colaborando decisivamente a que finalmente menos gente muera. Esa es la realidad. Y por tanto, digamos, ese traslado de la pandemia a la sociedad entera, creo que es un cambio bien relevante. Y segundo, hay cambios también más pequeños, más internos de salud, pero que son muy importantes. Yo veo, por ejemplo, que 1 o 2 días después de asumir, el ministro París hizo una reunión con los directores de salud. Obviamente, en nuestro caso, hay una directora de salud que asistió. Y a la salida de la reunión, virtual obviamente, me dijo, mira, alcalde, aquí, ahora nosotros vamos a hacer la trazabilidad, ahora vamos a hacer esto. Entonces, hay también cambios internos, ¿alcalde?, que son relevantes. Pero hay palabras que dijo el ministro que son de fondo. Una de ellas es limitar las ganancias de la ISAPRE y utilizar esos excedentes para cubrir otras necesidades. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. O sea, primero creo que por eso lo mencioné al principio, que es que ¿usted está de acuerdo? ¿Le parece bien o usted está de acuerdo? ¿Le parece bien o usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo y lo digo en 2 sentidos. Uno, que el ministro París viene con una lógica de Estado, de observador. Ahora le toca actuar como ministro, que no se casa con una ideología, no viene de una trinchera, sino que está mirando en una perspectiva más amplia. Es un tema que excede la pandemia, que va a estar durante los próximos años, es una industria regulada, y me parece bien. Entonces creo que son miradas nuevas que le hacen bien al país, porque en estos momentos en que estamos viviendo una situación tan dramática, tú tienes que abrirte a cosas nuevas en vez de aferrarte a creencias que a lo mejor no son tan relevantes en este minuto. El tema relevante es si efectivamente esto revela un cambio del presidente Piñera. Si efectivamente el presidente Piñera está entendiendo que la pandemia tiene que abordarse de otra manera. La dupla, ministro Mañalich, presidente Piñera, era una dupla, la verdad, que muy unida y hermética, según lo que hablan también sus cercanos. Entonces, y donde de alguna manera el presidente Piñera y el ministro Mañalich creyeron que la estrategia era una. Ahora hay que ver finalmente cuánto cree el presidente de la República que se equivocó y que quizás esto tiene que llevarlo de otra manera otro ministro.
Bueno, son etapas en la pandemia y son etapas en la vida de los países, pero recordemos una cosa, Monse, que es que cae por su propio peso, pero que bueno decirlo, digamos, el presidente Piñera puso al ministro París. Entonces, obviamente me imagino que esa decisión tiene que ver no solo con desgaste del anterior ministro, con la situación que vivió, sino que compensar, bueno, para este momento, lo que Chile necesita ahora es alguien como el ministro París. ¿Y no cree que fue demasiado tarde? Me imagino que cuando tú lo nombras, sabe a quién estás nombrando. Sí. No solo en cuanto a sus conocimientos de salud, que son importantes, obviamente, pero casi tan importantes como los conocimientos de salud son las experiencias personales, las personalidades, todas esas cosas son muy relevantes. Pero también. le voy a dejar formular la pregunta. ¿No fue quizás demasiado tarde el cambio de ministro por el mismo cambio de estrategia? Sí. Y yo le voy a dejar otra para no hablar de los demás, para hablar de usted. Porque si fue candidato a la presidencia, ya en un par de ocasiones, nunca lo había escuchado esto de que la ISAPRE ganaba mucho, tenía muchas utilidades, se iluminó en este último tiempo, después de tanto tiempo, pero no como ahora, que dice que usted está de acuerdo con que hay que limitar las ganancias de la ISAPRE. Nunca lo vi en esa posición, en esa postura. ¿Qué cambió en usted? ¿Se iluminó con la pandemia? ¿Sintió que ahora es tiempo de cambiar? ¿Ve el mundo de una manera distinta? No me iluminé con la pandemia, Julio César. La verdad es que yo hace ya varios años que estoy en una postura en que entiendo que el mundo ha cambiado, que le hace mal a Chile la política de trinchera, de la confrontación, que tanto personal como del llevar las cosas al extremo, de estirar las cuerdas, que al revés, que hay que salir de la trinchera, tratar de encontrarse con el otro, buscar puntos de acuerdo. Estoy desde hace años en esa postura y por tanto, cuando uno tiene esa postura, no hay dogmas, digámoslo así. O sea, sino que uno, veamos, analicémoslo, será bueno, cuántos son las utilidades de la ISAPRE, cuál sería la utilidad normal que deberían tener, qué haríamos con el resto. O sea, son temas que se pueden conversar. El tema de la ISAPRE y muchos otros. Entonces no es que yo me iluminé ayer, sino que hay una actitud que la vida te enseña probablemente, la experiencia te enseña que los países avanzan cuando tú logras acuerdos. Y para eso tú tienes que sentarte en mesas, no con una fórmula intransigente de decir esto para mí es sagrado, sino que decir, ok, pero eso, todo se puede discutir. Pregunta, veamos quién es mejor y quién es peor. Pero, alcalde, usted es uno de los presidenciables del momento. Es decir, en la encuesta sale arriba. ¿Usted con lo que dice, se sentiría cómodo entonces gobernando con su coalición, siendo el candidato de su coalición Renovación Nacional y la UDI, pensando en que hoy día hay tantas diferencias en lo que usted plantea de lo que plantean los partidos que lo respaldarían? Monse, yo no quiero elucubrar sobre eso porque soy alcalde y tengo que concentrarme en mi trabajo de alcalde. Pero sí te diría una cosa, que si el ministro de Salud que acaba de poner el presidente dice eso, bueno, ¿por qué no se va a poder analizar? Y más aún, te dije antes, me gusta que se nombren ministros que son personas que trascienden un sector político. Sí, pero le estoy preguntando y que son capaces de trabajar con personas que piensan distinto. Y eso es un gran valor. Es que le estoy preguntando a usted, porque usted es alcalde, pero también es presidenciable. ¿Se sentiría cómodo gobernando con Renovación Nacional y la UDI? ¿O realmente hoy día ese sector político no le acomodaría tanto eventualmente siendo candidato presidencial? Es que cualquier cosa que uno diga sobre eso, le van a decir, usted entonces... Te voy a decir lo siguiente, Chile necesita un gobierno lo más de unidad nacional posible. Lo más de unidad nacional posible. Vamos a estar saliendo, si tú me quieres llevar ese tema, vamos a estar saliendo de un momento en que vamos a haber enfrentado una pandemia con todas las consecuencias que significa. Venimos de un estallido social que ya hizo cambiar muchas de las cosas que nosotros pensábamos cómo debían ser. Y vamos a enfrentar una crisis económica, no digo vamos a enfrentar, ya estamos enfrentando una crisis económica, pero que va a ir más allá, ¿alcalde? Y social, que va a ir más allá del tema del COVID. Por tanto, si tú me preguntas cómo debería ser el próximo gobierno de Chile, el próximo gobierno de Chile debería ser de lo más de unidad nacional posible y por tanto cada vez con más personas del estilo
y de la que ha manifestado en estos días el ministro de Salud. O sea, personas que pueden trabajar con todo el mundo, que son abiertos, que buscan la colaboración. Ese es el Chile del futuro. Alcalde, sí, es evidente que la política tiene que tener unidad y además tomar acuerdos, ¿no? Necesitamos que la clase política tome acuerdos, ¿no es cierto?, por el bien del país. Pero este es un tema de fondo porque este es un tema que tiene que ver con la salud. Si la salud es un negocio o no. Y es un tema muy profundo porque, claro, cuando se habla de limitar las utilidades de la ISAPRE se toca un punto, pero también estamos hablando de una industria que ha discriminado por años a las mujeres, que ha discriminado por años a los abuelitos, a las personas mayores, que ha discriminado por años a las personas que ya tenían alguna patología, que no le ofrecían salud a gente que la necesitaba. Entonces, estamos hablando de un tema que trasciende, ¿no es cierto?, esto de la unidad nacional y todo, que está muy bien, sino que es como un tema de fondo de país, ¿no? Que los países tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando hablamos del prenatal, ¿no es cierto?, y es una decisión de país, es muy importante, ¿no es cierto?, son temas que tomamos como nación, es decir, en Chile pasa esto, no en el gobierno de esto, el gobierno de este otro, ¿no es cierto? Queremos que nuestras mamás estén con los hijos. Y por eso el tema queremos integrarlo con otros invitados, para que usted lo comente también, alcalde, junto a Monse, a nuevos invitados. Así es, estamos junto al alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, estamos junto también al alcalde de La Granja, Felipe del Pin. A ver, bueno, estamos conversando el tema, por cierto, el tema de las ISAPRES. Diputado Guillermo Ramírez también. Ah, estamos con el diputado Guillermo Ramírez. Se lo voy a preguntar al tiro, diputado. Un alcalde que dice que hay que limitar las ganancias de las ISAPRES, como el alcalde Joaquín Lavín. ¿Sería su candidato o no a la presidencia? De todas maneras, lo que Chile necesita es tener liderazgos que sean dialogantes, que sepan mirar los problemas mucho más allá del tema específico, pequeño. Hoy día tenemos un problema, lo que decía Julio César recién, tenemos un problema de salud profundo y nosotros tenemos que mirar el problema completo y estar dispuestos a mover todas las perillas para arreglarlo. Y si una de las perillas que hay que mover es el tema de las utilidades, regular cómo se pueden subir o no los planes de ISAPRE, a quiénes va a cubrir. Bueno, hay que, en el fondo, estar dispuestos porque al final, Montserrat, lo único que importa es que nosotros seamos capaces de dar buena salud. Nadie puede estar enamorado de las ISAPRE. Pero el Nadie tema puede de estar enamorado de que... Un segundito, el tema de limitar las ganancias de la ISAPRE, usted me dice que hay que hacerlo. ¿Desde hace cuánto tiempo está sobre la mesa que hay que hacerlo? No, si lo que pasa, Montserrat, no es que hace cuánto tiempo. Acá hay personas que están enamoradas de que la salud solamente la puede dar el Estado. Hay otros que están enamorados de las ISAPRE. Yo no estoy enamorado de ninguna de esas dos cosas. Yo lo que busco es que haya un buen sistema de salud para los chilenos. Y eso requiere, con urgencia, una reforma a las ISAPRE que atienden al 20% de los chilenos y sobre todo una reforma a FONASA que atienda al 80% de los chilenos. Y para poder sentarse a la mesa a conversar sobre una reforma a las ISAPRE y a FONASA, uno tiene que estar dispuesto a poner todos los temas sobre la mesa, porque si no va a ser imposible llegar a un acuerdo. Y yo por eso me siento tan identificado con lo que dice el alcalde Lavín, porque hoy día, si no somos capaces de abandonar esas trincheras y de sentarnos a conversar y a tener liderazgos que aún en voluntades, no vamos a poder solucionar los problemas que tenemos y que venimos arrastrando hace décadas. Alcalde Montoya, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Saludarlos a todos y a todas, a los colegas, al diputado. Yo creo que este es un tema que se tocó mucho y muy fuerte posterior al estallido social. No solamente está el tema de la salud, está el tema de las AFPs, que el gobierno cerró fuertemente la puerta a la posibilidad de poder retirar fondos, por ejemplo, el 10% que en algún minuto también se había discutido. Yo creo que esta discusión es un tema de modelo. Y yo sí comparto con el diputado Ramírez, aquí efectivamente hay que buscar la mejor opción para poder entregar una salud digna y de calidad a los chilenos. Pero no olvidemos que por muchos años han sido precisamente las ISAPRES que se han enriquecido con utilidades leoninas en desmedro de la salud de muchos chilenos, sobre todo también en el sistema público. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cómo vamos a discutir un nuevo modelo político, social y económico que genere estas transformaciones necesarias para que de una vez por todas tengamos dignidad para nuestros vecinos y vecinas? Hoy día tenemos en los hospitales vecinos y vecinas muriendo sin muchas veces la posibilidad de tener una atención digna, mientras
en algunas clínicas efectivamente tenemos una atención muy diferente y muy distinta. Ese es el Chile, yo creo, que es el que tenemos que transformar. Y aquí tenemos que ponernos todos y todas a disposición de ese debate, y creo que es el momento para hacerlo. No en 10 años más, porque esto es una historia que llevamos ya, todos sabemos, más de 30 años discutiendo y no ha tenido soluciones concretas. Lo que sí no hay consenso, por cierto, es respecto al retiro de los fondos de la AFP para esta pandemia. Y el conflicto está también dentro de la coalición de gobierno, porque el presidente de Renovación Nacional, el diputado Desbordes, planteó que hay que ponerse en los zapatos de estas personas y luego abrirse a la posibilidad entonces del retiro del 10% de los fondos de quienes tienen ahorrado en la AFP. Y esto, por cierto, que puso y abrió un flanco importante al interior de la alianza de gobierno. A ver, alcalde del Pin, ¿usted cree que es importante, que sería bueno que pudiesen retirar el 10% de las personas, o quizás es un arma de doble filo, como han dicho algunos, pan para hoy, hambre para mañana? Montse, buenos días. Mira, yo quiero dar mi opinión respecto a la ISAPRE. Estoy absolutamente de acuerdo con el ministro París. Yo creo que hay que realizar una reforma a las utilidades que tienen las ISAPRES. ¿Ya? Creo que hay que conversar, coincido con el alcalde Lavín, hay que llegar a acuerdos, en los acuerdos todos ceden, ¿no? Pero siempre buscando lo mejor para nuestros vecinos. Yo creo que las ISAPRES tienen grandes utilidades, hay que fijar un límite, y como dice el ministro París, sobre ese límite que vaya, ¿no es cierto?, al fondo público. Lo importante, después de que pase la pandemia, es que fortalezcamos la salud pública. La salud pública, y ahí discrepo con mi colega Montoya, ha salvado un montón de vidas. Los médicos, los enfermeros, los funcionarios tanto de la APS y de los hospitales, desde los públicos, han hecho una tremenda labor. ¿No? Eso hay que reconocer. Sé que en Chile no he dicho lo contrario, si no ha muerto un mayor número de personas, es porque los médicos del sector público las han salvado. Y respecto a tu pregunta, yo creo que, yo voy a ser muy honesto, no estaba de acuerdo al principio con entregar parte de los fondos de la AFP, ¿no?, de los ahorros previsionales. Pero yo creo que esta pandemia es de tal magnitud que debemos hacer posible que nuestros trabajadores puedan retirar parte de esos fondos. Coincido con muchos que lo están planteando, ¿no?, de nuestros parlamentarios de la oposición, es decir, necesitamos entregar parte de esos fondos para que puedan salir de esta pandemia, poder sobrevivir durante un par de meses, quedarse en la casa, porque va a ser la única forma en que podamos disminuir los números, podamos disminuir la cantidad de enfermos, contagiados y de muertos que hoy día tenemos. Somos el país en el mundo que tiene el mayor número de contagiados por millón de habitantes. ¿Y el alcalde Lavín qué pensará de aquello? El alcalde Lavín, ¿qué piensa esto de la AFP? Alcalde, el presidente RN dice que hay que evaluarlo de manera muy seria. Por otra parte, el ministro Briones ayer le cerró la puerta a este retiro. ¿Qué opina usted, alcalde? A ver, yo creo que primero hay que entender lo que dice Mario Desbordes. Él lo que dice es una cosa que es muy cierta, que es que la clase media siente que hoy día no la estamos ayudando. Y es la verdad. Y yo lo veo en Las Condes, en que uno dice aquí también hay sectores de clase media y también que necesitan ayuda. Entonces ellos ven los fondos de las AFP como lo único que tienen como para echar mano en el corto plazo. Obviamente yo entiendo que eso es, como se dice, desvestir un santo para vestir otro. ¿En qué sentido? Que cuando vino el estallido social, las pensiones, y justamente el problema de nuestros adultos mayores, las pensiones, pasó a ser como el número uno. Y por tanto, entonces, si nosotros retiramos fondos de las AFP, vamos a estar haciendo lo contrario, que es que las pensiones del futuro van a bajar. Pero la gente tiene una necesidad hoy. Yo trataría, y es lo que voy a tratar de sugerirle al ministro Briones, hacer una propuesta en este sentido, que es que a lo mejor dentro de los 12.000 millones de dólares, que es bastante plata, yo sé que viene el ingreso familiar de emergencia y que la cuota para los que ya lo tienen se empieza a pagar hoy día. Para los otros tienen plazo hasta el 9 de julio para postular. Los que no queden en el fondo, en el ingreso familiar de emergencia, que van a ser fundamentalmente sectores de clase media, probablemente ese 20%, porque hasta el 80% probablemente lo va a tener. A esas personas vamos a tener que buscarles una solución.
Y a lo mejor la solución es, a ver, un chileno promedio tiene hoy día, vi los datos recién, así que son los datos de ahora, un chileno promedio tiene en la cuenta de las AFP 11 millones de pesos más o menos. 11 millones y medio, por ahí. Entonces, si el 10% de eso es 1.100.000. Entonces hay gente que dice, bueno, oye, si a mí me van a rematar mi casa, déjenme sacar eso. Y entiendo eso, entiendo. Y hoy día las opciones están sobre la mesa. Ahora, como eso es de vestir un santo para vestir otro, quizá hay una opción mejor, que con los 12.000 millones de dólares, la gente que no queda en el ingreso familiar de emergencia pueda optar a una fórmula distinta, que puede ser un crédito con un año de gracia, alcalde, sin interés, con 4 años de plazo. Es que yo prefiero fórmulas de ese tipo antes que sacar al tiro la plata de la AFP. Disculpe, alcalde, lo que pasa, lo que tiene la AFP, yo he escuchado a mucha gente, sobre todo a ciudadanos, es la efectividad que tiene y la rapidez. Cuando uno va a sacar su plata de la AFP, el 10%, el 5%, ¿no es cierto? No tiene que mostrar un papel de DICOM, no tiene que mostrar si tiene la ficha social aquí, si tiene la ficha social y está dentro del 40, pero gana 380 lucas porque maneja un bus, no se lo dan. Entonces, se salta todo ese trámite porque ya estamos en junio, vamos a partir julio y hay gente que no ha recibido nada. El ministro dijo lo mismo que está diciendo usted con respecto a las boletas de honorario y todavía esas personas no reciben nada. Llevan 3 meses sin recibir nada. Entonces, una cosa es el proyecto, el plan y todo lo que se pueda planificar y otra cosa es la urgencia que tiene esto, diputado Ramírez. ¿Qué opina usted de la AFP? Sí. A ver, voy a tocar los dos temas que tú mencionas, Julio César. Primero, respecto al tema del problema, tenemos un problema que es urgente y que tenemos que solucionarlo ya y que requiere medidas excepcionales. La pregunta es, si sacar la plata a la AFP es una buena medida o no. Yo creo que no lo es. Y por una razón muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es finalmente ayudar a familias contra su propio futuro. Acá los que van a sacar su plata probablemente de los ahorros de la AFP no son los más acomodados. Son la clase media más vulnerable y los más vulnerables. ¿Quién piensa en el futuro cuando el presente... Pero es que Julio, me pregunta es, ¿quién piensa en el futuro de estas personas cuando en el presente lo estás pasando como la mona? Aquí estamos hablando de la clase media más abandonada y olvidada. Estamos hablando de gente que no recibe plata hace 3 meses. Estamos hablando de un transportista escolar ya que tiene que devolver su furgón que compró, de una empresa de turismo, de unas personas que ya no tienen que comer. Estamos hablando de gente, no la que recibe el IFE, estamos hablando de una... Y es una gran capa de personas, diputado. Sí, por eso, Julio César, por eso, para allá iba. Por eso, como esta medida lo que hace es hipotecar el futuro, lo que tenemos que hacer es ayudarlas a través de otros medios. A mí me parece mucho más justo, como medida excepcional, que el Estado le haga transferencias a estas personas de clase media, con impuestos de todos los chilenos, con impuestos suyos, Julio César, que a usted le va bien, con impuestos míos, que a mí me va bien, con impuestos de los que tienen más. Y no con la plata, no, pero con la plata que tienen los chilenos, o sea, que tiene el Estado, que viene de impuestos, proviene de impuestos. Y hacer un esfuerzo del Estado por traspasarle plata a esas familias y que ese esfuerzo no lo hagan las propias familias con sus ahorros, sino que los haga el Estado. O sea, ¿usted está de acuerdo con poner el impuesto a los súper ricos? No, estoy hablando con la plata que tiene hoy día el Estado, Julio César. El Estado se ha comprometido a destinar al menos 12.000 millones de dólares. O sea, con la plata de la gente macul. ¿Perdón? Con la plata de la gente macul. ¿Por qué dice con la plata de la gente macul? Por eso le digo yo, la plata de los súper ricos, dice usted que no los tocaría, pero con la plata de la gente del alcalde del Pini, del alcalde Montoya y del alcalde Lavín. A ver, pero Julio César, entendamos, la plata que tiene el Estado proviene de los impuestos que todos pagan. Los que tienen menos a través del IVA, los que tienen más a través de sus impuestos a la renta y también el impuesto al IVA. Eso es lo que estoy diciendo. Este es un problema de Chile, es una pandemia mundial. Y el problema de las personas que hoy día lo están pasando mal tiene que provenir de una solución en la que todos colaboremos. No una solución en la que el único perjudicado va a terminar siendo el mismo trabajador que le van a quitar sus ahorros. Entonces yo voy a defender los ahorros de ese trabajador y voy a plantear que sea el Estado que le pase la plata. Sí, es que quiero preguntarle una cosa. Que no le llega la ayuda. Claro, quiero preguntarle una cosa. Pero si eso es justamente el instrumento que tenemos que crear, mucha gente tiene la sensación de que el gobierno se cierra por completo a sacar el 10% de los fondos de la AFP porque está defendiendo los intereses de los dueños de la AFP. Si ese es el problema que hay también aquí, acá hay una suspicacia por parte del pueblo
respecto a cerrar la puerta a todo esto es porque a las AFP y a sus intereses no se los va a tocar. ¿Cuánto de eso hay, diputado? Tu pregunta es muy buena. Mira, tu pregunta es muy buena porque permite aclarar algo. La propuesta es que la gente saque su plata de la AFP. La AFP, para que los chilenos sepan, tienen un fondo obligatorio por ley, que es plata de las AFP, que ellos tienen que invertir en los mismos instrumentos en los que invierten la plata de los ahorros de los chilenos. Y ahí las AFP ganan, pierden plata y cobran comisiones. Si usted saca su plata, Montserrat, de la cuenta, y yo saco mi plata de la cuenta, las AFP no pierden ni ganan un peso, ni uno. Para ellos no hace ninguna diferencia. La única diferencia es que usted y yo, si sacamos nuestra plata, vamos a tener pensiones más bajas. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, ayudemos a la clase media, pero no contra sus propios ahorros. Que esa transferencia la haga el Estado con plata que hemos aportado todos los chilenos. No es justo que los que tienen más para seguir con su pozo ahí de las AFP y no van a tener que tocar un peso porque no lo necesitan, y que la clase media finalmente termine sacando sus ahorros. Diputado Ramírez, eso es lo que el punto que yo ponía en la mesa es que la gente de la clase media está sin trabajar desde marzo. Desde la primera quincena de marzo se cerraron las cosas. Los niños no fueron más al colegio, que a veces tenemos mala memoria. Y de ahí se paró el transporte escolar, el taxista no pudo salir, primero cuarentena voluntaria, después cuarentena obligatoria. Entonces, estamos ya a 20 y tanto de junio. De julio. Y una cosa, mi punto, perdón, con esto termino el tiro. Mi punto es una cosa, es el discurso, porque lo que usted dice es muy coherente y consistente. Usted dice, vamos en ayuda a esas personas sin que gasten su plata que tienen ahorrada. Pero eso en la práctica no ocurre. Pero la gente no ha recibido ayuda, entonces ven lo de la AFP, además un tema que es su plata, entonces puede ir, sacar su plata y usar de ella sin tener que esperar que a lo mejor le llegue un dinero que hasta aquí no le ha llegado. Julio César, con esto cierro para no monopolizar. ¿Tú sabes por qué a la gente, por ejemplo, no le ha llegado el aporte para los que están con boletas de honorario? Porque ese proyecto se demoró 7 semanas en el Congreso. Aquí la velocidad depende de la voluntad de los legisladores. Si nosotros, los legisladores, junto con el gobierno, aprobamos un instrumento para la clase media, esto se puede estar pagando muy rápido. Si nosotros aprobamos, porque también tendría que ser una ley, sacar fondos de las AFP tendrían que agarrar su plata, vender los instrumentos en los que tienen invertida su plata, luego entregarlos de su plata, generar un sistema que hoy día no existe, porque las AFP no tienen la capacidad hoy día de entregarle la plata a todos los chilenos. Eso sería mucho más lento. La invitación es a que el gobierno presente un proyecto para la clase media y que en el Congreso lo aprobemos rápido. Ese es el camino más rápido, Julio César, mucho más rápido que el camino de tratar de cambiar el sistema de AFP. Porque eso va a requerir más leyes, se va a estampar más en el Congreso y le vamos a pedir a la AFP que... Ahí se pasó los pueblos, diputado. Nadie quiere cambiar el sistema, se quiere sacar por única vez, ese es el proyecto. Se quiere sacar por única vez en un estado de pandemia ese dinero, para dejarlo claro, cuál es el proyecto que está en la Cámara. Del PIN quiere hablar, por favor. Pero eso requiere un cambio del sistema interno de las AFP. Tienen que empezar a vender los instrumentos para poder pasarle a usted su plata. Quiero plantear, a ver, me alegro el cambio que está teniendo el alcalde Lavín, ¿no? Yo creo que desde mi mirada es algo mucho más aterrizado y que se reconoce el territorio. Y el diputado Ramírez es el fiel exponente de la UDI, siempre defendiendo los intereses de los grandes capitales nacionales, ¿no? Cuando a él se le plantea tocar a estas grandes riquezas, son la ISAPRE, no, eso no se puede hacer, la AFP, eso no se puede hacer. Tenemos que interrumpirlo, Felipe.